Shabbat Shalom. Vamos a iniciar esta porción entonces de Terumá. Esta porción trae tres mandamientos y varios temas. Y de los temas pues, vamos a estar llevando a cabo unas. Pero antes de eso quisiera aclarar este término que viene del hebreo, que es Terumá, y traducido como contribución, literalmente. Ahí tengo un poco de explicación. Ahí el diccionario Prolog, donación, el significado, ¿no? Del terumá, donación, contribución, y ahí lo demás según Strong 46-41. Pero esta palabra de terumá, pues, viene de, su origen es de Rum, sí, Resh, Vav y Mem, que quiere decir o traducido es estar elevado, elevarse o levantarse, acrecentar, aumentar, encrespar, encumbrar, engrandecer, enaltecer, exaltar, levantar. Ahí lo demás, no enorgullecer y ensoberbecer, ya lo último, pero es para levantarse. Más que todo, entonces la palabra terumá es elevarse, ¿sí? Y esta porción es conocida también como la porción donde se habla acerca de el regalo de dar. Usted puede preguntar, ¿no? ¿Qué es eso del regalo de dar, de contribuir? O en otras palabras, la bendición de dar. La gente que regularmente no está acostumbrado no dar, ¿no? Pues parece que pues al contribuir sienten como que pues se van a quedar con nada, pero si lo entendemos bien, entonces realmente es una bendición eh, de dar o un regalo o una elevación. Si quiere uno elevarse, entonces pues hay que despejarse de lo material un poco para tocar lo espiritual. Entonces esto es algo muy fuera de lo común, ¿no? Que mueve el mundo espiritual cuando uno se desprende de algo para ayudar a alguien, o en este caso de lo que concierne donde se estudia la Torah. Aquí se habla acerca de lo que contribuyeron para eh, construir el Mishkan. Ahora, esto es muy interesante porque, pues, el Mishkan se tradujo como tabernáculo, ¿no? Pero realmente es Mishkan. Y aquí, pues, también hay otras palabras que nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, ¿qué somos nosotros? A pesar de que somos un átomo en el espacio, eh, pues tenemos que considerar de que en nuestro ser interno hay una parte de nosotros que es eterno y no es físico lo primero, no es lo físico lo primero, sino que lo primero es lo de adentro que uno no pone mucha atención, ¿no? Cuando se le dice a los hijos de Israel que hicieran el Mishkan, dice el libro de Éxodos, ahí lo puede ver en la pantalla, dice 25:8, y harán para mí un Mikdash y habitaré dentro de ellos. ¿Sí? Ahora, esto de dar, también ahí está la palabra, no sé por qué se me va de repente esto, ¿será que la batería se está descargando? ¿Sí? Entonces, tomarán, dice, para mí, tomarán.
Realmente en el hebreo es un tanto difícil de la gramática ahí porque eh, literalmente debería decir, no, tomarán para ustedes, ¿sí? Como que tú estuvieras agarrando para ti y se lo pasas al creador, ¿no? Para contribuir en la construcción del Mishkan. Y entonces, regularmente uno piensa, pues, se va a desprender de algo y viene de uno y se lo va a dar a la segunda persona para construir en el caso de Mishkan o para contribuir en el caso de necesidades que a veces pasan los miembros de la comunidad o para pagar la renta o para construir o para comprar Torah o para comprar X este, cosa que necesita el, uno le llama sinagoga, ¿no? El shul, ¿sí? La keilah. Pareciera que pues, lo agarra de uno donde uno se ha sacrificado de estar trabajando. Entonces, como que si fuera de uno, ¿no? Pero realmente uno como un átomo en el espacio, realmente uno no es nada. Y todo lo que uno llega a alcanzar en ese plan físico viene a ser nada también. Y solamente cuenta cuando uno lo hace o vive teniendo en cuenta todo el tiempo aquel que controla todo y de ahí es donde fluye la vida y la abundancia. Si uno se centra en eso, pues ya entiende otras cosas, ¿no? El mundo tiene una tendencia que no reconoce el creador de acumular, ¿no? O ser avaro, pensando de que todo es de uno o de la gente que no reconoce al Todopoderoso, ¿no? Entonces, pensando de que pues es por el esfuerzo de uno o de ellos. Cuando uno empieza a considerar al Todopoderoso, pues todo depende de Él, ¿sí? No hay nada que pueda existir sin la participación del Todopoderoso. Entonces, cuando se le dice a Israel que hagan un Mikdash, dice, y habitaré dentro de ellos. ¿Cómo está esto ahora? Pues la gente cree que la vida y en sí lo que concierne un ser humano, eh, pues depende de lo que ellos pueden hacer, de su salud o de su vida. Pero realmente, cuando uno lee el texto de la Torah, debe de uno considerar de que uno es como una vasija del Todopoderoso. En hebreo dice, Be'asu li mikdash, be'shechanti betocham, y habitaré dentro de ellos. Quizás en la traducción, en este verso 8 del capítulo 25, ¿no? Dice, y habitaré adentro del Mishkan. Pero realmente la idea del Todopoderoso es que uno es como un edificio en miniatura, en pequeñez, pues ya, en el espacio donde Él habita. Esta idea se extiende un poco más en las cartas del apóstol Pablo de Sheliach Shaul en la carta de los Corintios, donde él dice, ¿no? Que vosotros sois morada y templo de Elohim viviente.
¿Y qué concordancia hay entre Belial y Elohim? Esto para los que pues empiezan a arruinar la morada del Creador, o sea, echan a perder su cuerpo, la habitación donde el Todopoderoso le agrada de... A ver, ¿dónde está el micrófono? Voy a usar este porque se corta eso de repente. No sé qué tiene. Estén tranquilos, voy a usar esto. Esto es el plan B. Entonces, uno puede decir, no puede uno hacer de lo que quiera de su cuerpo. Unos que pues lo maltratan al tatuarse, al ponerse, ¿cómo le llaman esos objetos que se le ponen en la lengua, se le pone en la punta de de las tetas, bueno, en varios lugares? Entonces eso es maltratar. O de no vivir para el Creador y hacer de lo que quiera uno con su cuerpo al estar tirándolo para contribuir en el pecado y la desgracia de la humanidad. Eso es ir en contra del Creador con el fin por la cual Él hizo el hombre. Esa es la idea original del Creador, de que uno fuese la habitación o mini habitación del Creador en este plan físico. Bueno, porque dice, y habitaré dentro de ellos. Entonces la idea de Pablo a los Corintios no era nuevo, sino que era algo que ya se había dicho desde Israel y de lo que se perdió cuando cayó Adán y ya no consideró que pues la obediencia completa como cuando fue criado al Todopoderoso, sino que se desvió el propósito y por consiguiente todos los que nacieron después de la relación de Adán con Java. Bueno, entonces esto es muy importante entonces a regresar una vez más el concepto de que nosotros somos una habitación en miniatura en el espacio del Todopoderoso. Y también aquí podemos ver de que este pueblo que empieza a escuchar la voz del Todopoderoso en el monte Sinaí fue por primera vez después de que Adán había estado comunicándose con el Creador y pierde la comunicación y vuelve una vez más esa comunicación con el hombre en el monte de Sinaí. Esto lo estuvimos viendo la semana pasada, específicamente en el capítulo 20, donde correspondió la porción de Mishpatim, donde por primera vez el hombre empieza a escuchar la voz del Todopoderoso. Eso no. ¿Cuántos años pasaron para que eso ocurriera? Estamos hablando de 26 generaciones, 10 generaciones antes del diluvio y 10 generaciones después del diluvio hasta Abraham. De Abraham hasta Moshe, Rabenu, pasaron 6 generaciones. Contando entonces 10 antes y 10 después del diluvio, Abraham, y luego de Abraham a Moshe, Rabenu, 6 generaciones. Estamos viendo ahí 26 generaciones que corresponde la gematria del nombre divino, el tetragramatón. 10 más 5 más 6 más 5, 26. Entonces ahí empieza a comunicarse el Todopoderoso con el hombre, la comunicación que se había cortado. Y fue a nivel colectiva, porque sí habló, por ejemplo, con Enoch, que caminó con el Creador, pues sí escuchaba. Y otros que vivieron antes del diluvio que sí escucharon. En el caso de Abraham,
que sí escuchó, y los otros personajes que sí escuchaban la voz del Creador. Pues ya a nivel colectiva, que debió ser, si no se hubiera ocurrido la desgracia con Adán, ¿no? Pues hubiera sido así. Entonces aquí en el capítulo 20 vemos la relación conectándose otra vez más, ese ser divino con el hombre una vez más. Entonces, pasaron muchas generaciones que no tuvo el Creador comunicación con el hombre. Estamos hablando entonces, si cada generación se considerara 100 años, estamos hablando de 2600 años, de que no tuvo el Creador comunicación con el hombre. Ahora, ¿con quiénes empezó a comunicarse a nivel de una manera colectiva, no individual, como lo fueron los otros personajes antes del diluvio y después del diluvio? Con el pueblo de Israel. Esto es muy importante, que nosotros nos integremos con el pueblo de Israel, porque pues así empezó. No fue otras naciones, porque ya habían otros que habían salido de los 3 hijos de Noah, excepto el de Shem, ¿no? Pero ahí están otros 2, o sea, en total fueron 3 hijos, pero ahí ya había más gente poblada en la tierra, y se escoge a los descendientes de Shem. La traducción dice no Sem, no es Sem, es Shem. Entonces, del lomo de Shem empieza a surgir una luz, y llega Abraham, y pasa Abraham, y ahí empieza a surgir los patriarcas. El primero, Abraham, empezando, Isaac y Jacob. Y de ahí, de Jacob, los 12 hijos. Ahora, esto es muy importante, porque cuando uno empieza a analizar esto, a pesar de que todo aquel que invoca el nombre del Todopoderoso es atendido, sus aclamaciones, pero el pueblo que se seleccionó, según lo que hemos estado leyendo en esta porción de Terumá, es el pueblo de Israel. Y curiosamente, desde el inicio hasta el inicio del libro de Bereshit, hasta terminar, sí está compuesta la primera letra de Bereshit, que se tradujo como Génesis, realmente no tiene que ver una cosa con la otra. Y luego, en el último capítulo de Deuteronomio, dice para Israel, ¿no? Israel es la última palabra que uno encuentra en el último capítulo de Deuteronomio, de Barim. Entonces ahí se menciona a Israel, ya desde ahí. Y cuando se empieza a tomar la responsabilidad a través de Yehoshua, Yehoshua ayuda al pueblo a estar ocupando la tierra de Israel, pero era ya un pueblo ya que era atendido directamente con el Todopoderoso. Y entonces ahí vemos y surgen interpretaciones, por ejemplo, de que Israel es muy, ¿qué se puede decir? Se toma en cuenta a ese pueblo, y luego la tierra de Israel no es supervisado por los príncipes, o sea, seres angelicales, sino que es supervisado directamente por el Todopoderoso. Y precisamente en esta porción de Terumá, mañana vamos a estar desglosando todos los temas, porque uno de ellos es acerca de que cómo el mundo está compuesto de atenciones angelicales. Por eso, en esta porción de Terumá, uno de los objetos más sagrados que fue construido es el Aarón.
Ahora, mañana voy a explicar eso porque mucha gente cuando lee arca, ¿no? Se confunde un poco porque el mismo término tradujeron a la Tebá, que fue el arca que hizo Noah. Y en esta porción de Terumá le traducen Aarón Kodesh, también arca, igualito con las mismas letras. Entonces la gente cuando habla del arca de Noé, cuando habla del arca sagrada que se construyó en esta porción de Terumá, unos pueden confundirse, ¿no? Porque tienen los mismos nombres, pero una es una cosa donde se escapó Noah con sus hijos, que es Tebá, y otro es otra cosa, en este caso de las más sagradas, que fue el Aarón HaKodesh. Por cierto, en la Gemara aparece algo muy interesante porque la Torá, cuando empieza a explicar cómo puede ser que primero se construyeran los objetos y después la casita donde iban a estar, el Mikdash. No puede ser. Entonces, pero todo está ordenado por el Creador. Y dice la Gemara que cuando terminan de construir el tabernáculo y los objetos afuera, uno de los artefactos que no podía entrar así nada más, adentro por la anchura, ¿sí? Porque estaba más grande que la misma puerta, era el Aarón HaKodesh, el arca sagrada. Y entonces, imagínense que fuera esto y la puerta fuera como un poquito más o la mitad de esto. Bueno, por ahí pues. Este es Aarón HaKodesh y que así deberían de meterlo y la puerta apenas está así como esta pantallita para meterlo. Y se sorprendieron, dice, porque el Aarón HaKodesh, el arca sagrada, se reduce y cabal entra. Fue algo sorprendente. ¿Cuál es, y se preguntan los sabios, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza en cuanto por qué se achicó el Aarón HaKodesh, el arca sagrada? Porque todos aquellos que quieren ingresar, ¿sí?, en el lugar donde se manifestaba el Todopoderoso, tenían que ir por delante con el corazón. Porque el proverbista Salomón escribe en los proverbios y dice, dame, hijo mío, tu corazón. Ahora, aclarando de que uno ya se considera como el que aparece en la última palabra del libro de Deuteronomio, que es Israel, y se toma la primera vet de Bereshit, ve Israel para Israel, ¿sí? Y luego empieza la misión del Mesías en el capítulo 2, en el libro de Mateo, donde dice, yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego agarra 12 apóstoles, que cada uno de los apóstoles representa las 12 tribus. Y luego en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, checa usted, después lo lee, ahí aparecen 12 puertas. Bueno, todos nosotros tenemos que integrarnos al pueblo de Israel, pero también se mueven las letras como para decir Lev, de la primera letra de Bereshit, que es Bet, y la última letra del libro de Deuteronomio, ¿sí?, que es una Lamed, ahí dice entonces Lev. Desde el principio el Creador lo que ha querido entonces es el corazón del hombre que se sujete al Todopoderoso y que nosotros vengamos a ser una casita del Todopoderoso.
¿Cuántos de nosotros decimos Hineni, heme aquí? Entonces, cuando se habla de que el corazón es el que quiere el Todopoderoso, hay que olvidar de todas las cosas que nos acechan, que no nos benefician a nosotros. La altivez, el orgullo, etcétera, etcétera. La mentira, el engaño. De ahí le agrega a usted toda la lista de lo que el Todopoderoso no le agrada, porque para empezar, Él lo que pide es el corazón de nosotros y que nosotros seamos como un templecito chiquito del Todopoderoso. Porque dice, y habitaré dentro de ellos. ¿Sí? Betoham, dentro de ellos. Bueno, así iniciamos el Shabbat. Mañana vamos a seguir. Y hay muchos códigos acá. Me fascinan los números de gematrías. Mañana lo vamos a estar dando. Es bastante lo que contiene esta porción de Terumá. Entonces, empezando, sí, desde ya, así como una introducción de que seamos plenamente del Todopoderoso. Amén. Así empezamos Shabbat. Shabbat Shalom.